16:06 de la tarde de este día miércoles, estamos en vivo, ya estamos en contacto con nuestro primer invitado de la tarde, lo anuncié recién cuando iniciamos el programa, uno de nuestros 3 invitados para el día de hoy, y me refiero a Fuad Chaín. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. Un placer tenerlo, primera vez que lo tengo en el programa, ¿no es cierto? Parece que sí, parece que es primera vez. Sí, primera vez. Bueno, ¿cómo ha estado? Una semana para ustedes movida. Así es, pues, Daniel. La verdad es que es una semana donde tenemos que resolver varias incertidumbres que se generan. En primer lugar, respecto de la situación sanitaria del país, donde estamos en una situación catastrófica. Y en segundo lugar, también respecto de todo el proceso electoral que va a tener que reprogramarse producto justamente de la catástrofe sanitaria en la que estamos. Fuad, pero yo me refería a movida por el audio que se filtró, donde hubo un boicot hacia la constituyente. Sé que era dicho por usted, aparentemente eso estaría pasando. ¿Por qué dijo eso, Fuad? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué hizo ese comentario? Mire, porque el gobierno tenía información desde noviembre del año pasado de la mesa de datos del Comité COVID, que establecía que si no se tomaban medidas más estrictas desde el punto de vista sanitario, lo que iba a ocurrir es que justamente el pic de contagio iba a dar en las fechas de la elección. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno? En lugar de tomar en consideración esta información, hizo todo lo contrario. Lo que hizo fue liberalizar los permisos de vacaciones, sin ningún tipo de exigencia de PCR negativo, sin poner límite al número de permisos por destino. Mantuvo abiertas las fronteras. Hasta hace 4 días atrás la gente podía ir perfectamente a Brasil, a pesar de que todo el mundo sabe de que en Brasil hay una pandemia fuera de control, con cepas además mucho más agresivas. Se amplió completamente el concepto de actividad esencial, hoy día todo es esencial, y por lo tanto, a pesar de las medidas de cuarentena, la movilidad se reduce muy poco, y eso sumado, ¿no es cierto?, a la falta de apoyo económico universal, directo, de transferencias que sean lo suficientemente importantes en el monto y universal en la cobertura para que la gente pueda quedarse en su casa. Ahora, entonces creo que aquí la pandemia fue mal manejada y terminó afectando el proceso. Sí. Y hoy día nadie está en condiciones tampoco de asegurar plenamente de que el 15 y 16 de mayo sí se puedan realizar las elecciones, y eso naturalmente afecta el proceso electoral dentro del que está el proceso constituyente. Claro, es muy cierto, todo lo que dice es cierto, pero ¿usted dice que eso fue programado para boicotear la constituyente? Yo no digo que fue programado, esas palabras no están en mi audio, lo que digo que en la práctica el gobierno está saboteando el proceso. Uh-huh. Y aquí hay lo que se llama, por así decirlo, en derecho penal, dolo eventual. En derecho penal, cuando uno comete un delito, hay 2 tipos de dolo. El dolo directo, yo tengo la intención positiva, ¿no es cierto?, de cometer determinado delito. Uh-huh. Y el denominado dolo eventual es que yo no tengo sino que representarme la posibilidad, digamos, de los efectos de mi acto y que esos efectos son constitutivos de delito. En este caso, el gobierno no tenía sino que la obligación de representarse la posibilidad de que con las medidas que estaba adoptando tuviéramos una catástrofe sanitaria y por lo tanto un costo del punto de vista de la vida y de la salud de las personas altísimo, y además de que eso iba a afectar el proceso constituyente, porque tenía toda la información. Y en lugar de tomar medidas preventivas, caminó en el sentido absolutamente contrario, no solo liberalizando las medidas como lo he señalado, sino que generando una falsa sensación de seguridad, producto de las vacunas, que está muy bien el proceso de vacunación, pero todos sabemos de que el proceso de vacunación, para que genere un efecto de comunitario, de rebaño, tiene que estar al menos el 80% de la población con las 2 dosis, y estamos muy lejos de eso. Y no lo digo yo, lo dice hoy día el New York Times, lo dice también el Washington Post, sí, lo vi. Que aquí se han cometido errores garrafales, y por lo tanto el gobierno actuó de manera negligente, y esa negligencia nos tiene hoy día modificando el calendario electoral, pero más grave aún, nos tiene colapsados los hospitales, con la gente falleciendo, y casi sin camas para poder tener disposición de camas críticas para los nuevos pacientes. Estamos con Fuad Chaguán, para quien nos escucha. Fein, perdón. Le comento que nos escuchan desde Arica hasta Copiapó. Bueno, esto de retrasarlo, bueno, ya está, ya es un hecho. Ahora, alcanza con que, conociendo la realidad, lo que nos está pasando hoy, el disparo de casos, la nueva cepa, en fin, ¿alcanzará un mes, retrasarlo un mes? ¿Algo nos garantiza que dentro de un mes vamos a estar mejor que hoy?
Bueno, nada lo garantiza, por eso que nosotros le planteamos al gobierno, tal como lo hizo el día sábado la Mesa Social COVID, de que el cambio de la fecha solo tiene sentido en la medida que vaya acompañado de un cambio en la estrategia sanitaria. Que, por ejemplo, se cierren los aeropuertos, se cierren los malls, se cierren todos los lugares donde hay concurrencia masiva de personas, que en definitiva se acoten las actividades esenciales. Bueno, yo creo que hay que tomar medidas que pueden ser dolorosas desde el punto de vista económico, pero que tienen que ir acompañados entonces de transferencias potentes tanto a las familias como a las pequeñas empresas para que puedan sobrellevar esta situación, y es la única manera. Si no tenemos medidas sanitarias más potentes y medidas económicas mucho más universales y más contundentes, no vamos a resolver este problema y probablemente vamos a estar discutiendo en un mes más exactamente lo mismo que estamos discutiendo hoy. Por eso que le hemos planteado al gobierno que aquí tiene que haber un plan integral para poder enfrentar la crisis sanitaria y como consecuencia de ese plan integral y de poder disminuir la curva de contagio, que podamos realizar el proceso electoral. Estamos en Quinzán, en El Conquistador, junto a Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana. Fuad, y el efecto desde el punto de vista político, reprogramar las elecciones, ¿en cuánto le afecta a los candidatos? ¿Cuál es el análisis que hacen en el seno de la Democracia Cristiana? Me imagino también en el diálogo que mantienen con las otras colectividades. ¿Cómo es el efecto que trae aparejado esta reprogramación de las elecciones? Mira, afortunadamente se aprobó un calendario razonable, ¿no es cierto? La propuesta que había hecho el gobierno de confundir las primarias presidenciales con la segunda vuelta de gobernadores, la verdad es que no tenía ningún sentido, y eso se modificó afortunadamente en la Cámara de Diputados. Sin embargo, creo que hay cosas que a nosotros nos parecen, yo no sé, se acaba de votar en la Cámara, no sé cómo salió de la sala, pero una de las cosas más discutidas era si se mantenía la campaña o no, la propaganda o no. Y la verdad es que a mí me parece que no tiene ningún sentido el mantener durante todo el tiempo de suspensión la propaganda, porque la propaganda es más riesgosa que ir a votar. Si la gente va a votar, y en todas partes se sabe de que el proceso de votación es bastante poco riesgoso, es mucho menos riesgoso que ir a un supermercado. Pero tener a miles y miles de candidatos, a miles y miles de brigadistas, ¿no es cierto?, repartiendo propaganda en las ferias, repartiendo propaganda en casa a casa, la verdad es que eso es mucho peor y mucho más riesgoso. Entonces nosotros lo que hemos propuesto, y espero que así se haya aprobado, se aprobó ayer en la comisión y no puedo ver cómo salió de la sala, es que la propaganda se suspenda al menos, ¿no es cierto?, hasta el 29 de abril, para que en definitiva podamos darle un alivio al país desde el punto de vista sanitario, y luego desde el 29 de abril, ¿no es cierto?, hasta el día, entiendo, 14 de mayo se reactivan las campañas políticas, pero nos parece impensable el que se posterguen las elecciones, sin embargo se puedan seguir realizando actividades de propaganda libremente en el terreno. Sí, eso es una gran incertidumbre, como la hablábamos recién. ¿Qué va a pasar en un mes más? Y el tema de la propaganda también no es menor por el gran costo que significa para los candidatos. Acá hay una noticia, dice, según lo estimado por la Cámara, falta tramitación en el Senado, quedarían suspendidas las campañas, como decía Fuad recién, hasta, el 28 de abril, pudiendo retomarse al día siguiente. Esto ya que no alcanzó el quórum de 92 votos requeridos y solo se obtuvieron 73 preferencias a favor, 71 en contra y 2 abstenciones, a propósito de la propaganda. Y las elecciones quedaron definitivamente reprogramadas para el 15 y 16 de mayo. Fuad, para llevarlo, aprovechar de hacerle otra pregunta, llevarlo a otro tema. Araucanía, ¿cuál es su visión respecto a lo que pasa en esa zona del país? Mire, yo creo que está la crónica de un territorio abandonado por los distintos gobiernos, por el Estado, donde creo que si hay algo que caracteriza la relación que ha tenido el Estado de Chile con la región de la Araucanía en su conjunto, es la de compromisos incumplidos. Y cuando estamos llenos de compromisos incumplidos y cada vez que hay un atentado grave se hacen anuncios más bien improvisados para sortear la crisis, pero que después no tienen ningún tipo de continuidad, después, ¿no es cierto?, no hay ningún tipo de cumplimiento de las cosas que se comprometen, y hay una especie de abandono de todo punto de vista, abandono de la agenda política, de reconocimiento, participación y desarrollo del pueblo mapuche, pero por otro lado, un abandono también de la seguridad de quienes vivimos en la región, de quienes transitamos, ¿no es cierto?, permanentemente por ese territorio, y que efectivamente estamos en una situación cada vez peor, donde sinceramente el riesgo es permanente. Entonces,
creo yo que aquí hay una ausencia del Estado tanto en su dimensión de garantizar la seguridad, que es una de las primeras obligaciones del Estado, que es lo que caracteriza al Estado de Derecho, y por otro lado una ausencia del Estado porque ha sido incapaz de asumir en propiedad y en profundidad la agenda política, que es lo único que nos permitiría resolver de fondo las causas del conflicto, las causas de la tensión que hoy día se vive en nuestra región. Entonces creo que en las dos dimensiones el Estado de Chile ha fallado y hoy día estamos en una situación grave donde hay grupos que efectivamente, más allá, yo no sé cuál es su motivación real. Muchos de ellos utilizan por lo menos la causa mapuche, quizás algunos de ellos ni siquiera lo son, digamos, ni tampoco la comparten, pero que utilizan muchas veces la causa para poder cometer delitos, cuando en realidad uno tiene que investigar qué es lo que hay detrás, cuáles son las verdaderas motivaciones, quiénes son los responsables de estos hechos, y lo que vemos es un círculo de impunidad muy grave. Aquí se cometen delitos tras delitos, incendios tras incendios, ataques tras ataques, baleo tras baleo, y la verdad es que no hay responsables. Y cuando no hay responsables, cuando hay impunidad, se genera un círculo vicioso de desconfianza, de violencia, y eso nos puede terminar llevando a la autotutela, es decir, ¿no es cierto?, a que terminemos enfrentados unos contra otros en la región. Y eso a mí me parece muy grave, y es una tremenda irresponsabilidad del Estado lo que ha hecho con la Araucanía. Particularmente esto se ha agravado en el último gobierno de Sebastián Piñera, porque creo que ha sido el peor de todos, pero debo decirlo con justicia que no es el único gobierno. También los demás han tenido una misma lógica de tratar la temática de la Araucanía. Estamos con Fuad Chahín, exdiputado, presidente de la Democracia Cristiana. Precisamente él reside en la región de la Araucanía. Fuad, mira, hay un tema como dato, como antecedente. El gobierno suscribió el convenio 169 de la OIT como una referencia, digamos, ¿no? El tema, tú recién lo estabas explicando, para que la gente pueda entender, porque se pregunta, nos dicen, nos comentan cuáles serían eventualmente las motivaciones que generan que el pueblo mapuche se levante, se exprese, ¿cierto? Genere toda esta controversia con los gobiernos, y obviamente hay un tema de tierra, hay un tema de agua, hay empresarios. ¿Cuál es de fondo? ¿Cuál es el análisis tuyo, Fuad? Yo creo que hay tres tipos de reivindicaciones, como te señalo. Uno, de reconocimiento. Hoy día, bueno, esperamos que la nueva Constitución realmente nos reconozcamos como un Estado plurinacional y multicultural. Hoy día los pueblos originarios no existen en la Constitución política. El único reconocimiento a nivel legal, ¿no es cierto?, la ley indígena, y también, ¿no es cierto?, a nivel de tratados internacionales como el Convenio 169, pero nuestra Constitución no reconoce la existencia siquiera de nuestros pueblos indígenas. Pero además hay una reivindicación de participación. Mira, hace mucho tiempo que se ha insistido con la necesidad de tener consejos de pueblos para poder tener una interlocución que facilite el diálogo democrático entre el Estado y los pueblos originarios. Y la verdad es que ese proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados hace como 6 años, ¿ah? Y sigue durmiendo en el Senado y no tiene ningún avance. Este fue un proyecto que se comprometió originalmente en el primer gobierno de Piñera, no lo presentó la presidenta Bachelet, avanzó hasta el Senado, y durante todo el gobierno de Piñera II, ahí duerme el sueño de los justos. Tenemos una institucionalidad del Estado absolutamente incapaz de hacerse cargo de los múltiples problemas, como es la CONADI, que es una corporación que realmente tiene una debilidad institucional enorme, y una falta de presupuesto y una capacidad de poder ejecutar de buena manera esos presupuestos, y por eso es que se planteó la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas. Bueno, otro proyecto que quedó en una iniciativa que nunca vio la luz. Y por cierto, el tema del desarrollo, o sea, el tema de la participación también con escaños reservados, una de las cosas que vamos a promover en la nueva Constitución, que creo que es muy importante que tengan escaños reservados en el Congreso, porque si tú tienes a nuestros pueblos originarios, como ocurre en otras partes del mundo, sentados en los lugares de toma de decisión, entonces es la vía democrática, es la vía institucional, el camino que se valida y legitima como un camino para poder resolver los problemas. Hoy día están fuera del Estado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el desarrollo. Hay un tema también de desarrollo, sobre todo en la región de la Araucanía. En la región de la Araucanía el Estado llegó 70 años más tarde. Y por lo tanto, hay una falta de infraestructura en materia de caminos, de vivienda, de desarrollo productivo, de riego, de agua potable rural, que genera un contexto también de pobreza. Entonces, si tú tienes el componente político, el componente cultural y el componente social, bueno, tiene una demanda insatisfecha ya enorme.
Y cuando tú ves que en los últimos años los presupuestos desde el punto de vista de la compra de tierra no solo se han disminuido, sino que se han retrasado absolutamente los procesos, al final, y muchas veces terminas privilegiando a quienes actúan por la vía de la fuerza, y a quienes hacen la fila, quienes hacen la cola, quienes esperan, ¿no es cierto?, con su carpetita, los posterga hasta el infinito. Bueno, termina, ¿no es cierto?, generando un cóctel bien complejo, donde al final el propio Estado termina muchas veces legitimando la violencia como un método de reivindicación, ¿ya? Y no a quienes siguen la vía institucional. Y eso creo que ha sido gravísimo y ha sido un error que se ha cometido de manera bastante reiterada en la región. Estamos con Fuad Chahín. Fuad, le hago una consulta. Los ataques terroristas, asesinatos, balazos, ¿tiene que ver con el pueblo mapuche o efectivamente hay un grupo, bueno, algunos le echan culpa al narcotráfico, otros a extremistas, pero van de la mano con el pueblo mapuche o son grupos totalmente distintos? Me refiero a los terroristas y por supuesto al pueblo mapuche, que yo, a mi parecer, están nada que ver, pero por eso le consulto. Son cosas distintas, pero lo increíble es que no sepamos quiénes son, ¿ya? Eso es lo increíble, que después de años y años, ¿no es cierto?, no sepamos realmente quiénes son, salvo en casos muy puntuales donde hay detenidos, personas que están condenadas. La inmensa mayoría de los hechos quedan en total y absoluta impunidad. Entonces, ¿qué pasa con nuestros policías? ¿Qué pasa con el Ministerio Público? ¿Qué pasa con la capacidad del Estado de poder investigar y poder determinar quiénes son realmente los que están detrás de estos hechos? A mí me parece increíble. Mire, yo me acuerdo que cuando se generó el ataque en Le Bataclan, en París, ¿no es cierto?, un atentado terrorista, a las 24 horas tenían detenido e identificado las células que habían participado. Aquí, en la misma zona, con los mismos modus operandi, de más o menos a las mismas horas, ¿no es cierto?, y de manera absolutamente reiterada casi todos los días, tenemos este tipo de hechos, y la verdad es que nadie puede identificar a los responsables. Eso me parece tremendamente sospechoso y tremendamente preocupante, porque es un fracaso completo, ya no solo de los gobiernos en su dimensión política, sino que el Estado en su dimensión de poder enfrentar la impunidad y garantizar la adecuada convivencia en un territorio. Fuad, quiero agradecerle por haber aceptado la entrevista, verdad fue un gusto entrevistarlo. Le envío un abrazo, por honor al tiempo lo tenemos que dejar para otra oportunidad. Quedaron preguntas, pero seguramente lo vamos a contactar durante el mes y ojalá tenga tiempo para poder aceptar nuevamente una entrevista. Ha sido un agrado, Fuad. Que esté muy bien. Abrazo grande.